Pues ya llegamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Qué bello que el Señor nos ha sostenido todo este tiempo. Recuerda, los domingos estamos estudiando Salmos. Si por alguna razón recién te estás conectando, recuerda eso. Te puedes conectar los domingos, estamos estudiando Salmos. Estamos estudiando justo el Salmo 119 y ha sido una gran bendición. Y los miércoles hemos estado avanzando en el Nuevo Testamento. Hace un par de meses comenzamos Apocalipsis y hoy ya estamos en el capítulo 19. Así que simplemente para recordar, Apocalipsis nos muestra cómo Dios está estableciendo su reino de justicia, y nos ha revelado precisamente cómo es que Él va a establecer su reino. Así que el propósito final de Dios es precisamente la restauración y renovación de su creación. Es el establecimiento de su reino justo, su reino de justicia y paz. Y la semana pasada veíamos en el capítulo 17 y 18 la caída de Babilonia y cómo en esos capítulos se nos revela el verdadero carácter del mundo y su rebelión y su incredulidad. Pero ahora el capítulo 19 comienza con la invitación a una boda celestial. Y así también Apocalipsis nos revela el verdadero carácter de la iglesia. ¿Quién es Jesús y quién es su iglesia? Así que hoy veremos este capítulo que ha sido llamado muchas veces la última batalla, aunque podríamos decir que es la última batalla parte 1, porque luego aparece otra batalla al final del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero esta es la última batalla, esta es la batalla donde el Señor Jesús aparece cumpliendo la promesa definitiva de establecer su reino. Es el gran día del Señor. Entonces, ¿por qué no comenzamos orando y revisamos este pasaje? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu bondad, por tu cuidado, por la esperanza que nos has dado de que por medio de Jesús, tú un día, Señor, traerás justicia completa y salvación, Señor. Y gracias porque ya, Señor, a través de la cruz nos has rescatado y nos has salvado y nos has dado esta esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor, te lo rogamos. Amén. Acompañen por favor Apocalipsis capítulo 19. Del verso 1 al 10 aparece este contraste entre Babilonia y la iglesia, las bodas del Cordero. Hay gran alegría en estos primeros 10 versículos. Hay gran alegría porque Babilonia ha caído, porque Dios va a vindicar a los santos y sobre todo porque Dios reina. Y eso es lo que aparece en los primeros 10 versículos. Dije 10 capítulos, ¿verdad? Perdóname, 10 versículos, del 1 al 10. Entonces vamos a leerlo, dice el verso 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, ¿recuerdas? Babilonia. Dice que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que les teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Alegrémonos, dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe,
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Te diste cuántas veces aparece la palabra aleluya en estos versículos? Varias veces, ¿verdad? De hecho, en todo el Nuevo Testamento, este es el único libro donde aparece la palabra hebrea aleluya, tan típica de los salmos, ¿verdad? Sobre todo estos salmos que hemos estado estudiando los domingos, donde hay invitaciones a adorar al Señor. Claro, en el Nuevo Testamento también hay invitaciones a adorar al Señor, pero este es el único libro del Nuevo Testamento donde aparece esta forma hebrea, aleluya, que es alaba a Yah o alaba a Jehová. Los salmos están llenos de estas invitaciones a adorar al Señor. De hecho, este pasaje, el capítulo 19, se parece muchísimo a esos salmos que hemos estado estudiando desde el 93 en adelante, donde hay estas invitaciones a adorar al Señor. Yo quisiera leerte un par de ellos, sobre todo las introducciones, no los vamos a leer completos, pero mira el Salmo 93, verso 1 y 2, mira cómo dice, el Señor reina, revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Yo lo leí en la NBI, una versión sencilla. Ahora voy a leer el Salmo 96:10, también en la NBI. Mira lo que dice. Que se diga entre las naciones. ¿Qué cosa? El Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Y luego mira el Salmo 97, verso 1. El Señor es Rey. Regocíjese la tierra. Alégrense las costas más remotas. ¿Qué tienen en común todos estos salmos? Estas porciones que leí, que todas invitan al pueblo y a las naciones a alegrarse por el hecho de que Dios es Rey, de que Él reina, de que su trono es firme, de que Él juzga con justicia. Y eso es lo que sucede en el capítulo 19 de Apocalipsis. Porque hay alegría. Porque el hecho de que Dios juzgue el sistema del mundo, que juzgue a Babilonia, es una demostración de qué cosa? De que Dios reina para siempre. Él es el verdadero Rey. Así que qué contraste con el capítulo 18, que son como cantos de un funeral, donde el mundo lamenta la caída de Babilonia, porque todo lo que era para ellos su esperanza, su fuente de confianza, se ha derrumbado. Qué contraste con estos cánticos de alabanza, que de hecho se parecen mucho a los cantos de una boda, porque en realidad estos primeros versículos están describiendo esto, la celebración de las bodas del Cordero, de que Dios reina. Así que se celebran la caída de Babilonia y se celebra la vindicación de los santos y se celebra las bodas del Cordero, porque todo esto demuestra que Dios es quien realmente reina. Ahora, ¿notas que se dice esto de Babilonia? Qué interesante recordar esto. ¿Por qué se juzga a Babilonia? Porque toda la tierra fue corrompida con su fornicación, ¿verdad? Entonces recuerda que en la Biblia Babilonia es una ciudad, evidentemente rebelde, pero pasó a ser el símbolo de toda la humanidad rebelde. Y es como Génesis 3, donde vemos al hombre decidiendo el bien y el mal a su manera, dando la espalda a Dios, independizándose de Dios, pero lo vemos a gran escala, en una ciudad, juzgando el bien y el mal por ellos mismos, exaltándose por encima de Dios. Esto es Babilonia. Y Babilonia ha corrompido a todo el mundo. Y por esto hay gran alegría. Esta fuente de corrupción y pecado y rebelión ha caído. Y no solo esto, sino que también en ese proceso Dios ha vindicado la sangre de sus santos o de sus siervos. Ahora, más adelante vemos por qué esto es importante. Así que este es el problema de Babilonia,
que es su poder seductor, y es un poder que intoxica, que invita al pecado y la rebelión, pero que en realidad solo trae corrupción, que ofrece seguridad, que ofrece identidad. Pero Dios nos ha revelado el verdadero carácter de Babilonia y su destino, que es la perdición. Pero ahora se nos revela la verdadera identidad de la iglesia, amada por el Señor, que va a participar de estas bodas del Cordero. Entonces hay gran alegría por estas bodas. Ahora, una boda, en el judaísmo, una boda era un símbolo de gozo. Bueno, evidentemente en cualquier cultura una boda es un símbolo de gozo. Pero en el judaísmo, las bodas, los banquetes, no solo hablaban del gozo y la alegría, sino que se creía eran como una especie de punteros o sombras de cuando Dios estableciera su reino. Él haría un gran banquete celestial e invitaría a todos a participar de ese banquete. Así que cada boda era una especie de recordatorio, por decirlo así, de que Dios un día establecería su reino y establecería este banquete celestial. Y se describía el reino de Dios, de hecho, como una boda. Así que mira un pasaje en Isaías, capítulo 25, versos 6 al 9. Yo quisiera leerte en esta ocasión en una versión sencilla este pasaje, pero mira cómo una boda se convierte en esta invitación que el Señor hace a su reino y a traer consuelo y esperanza precisamente a través de su reino. Dice Isaías 25, 6 y 9. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos, mira que preparará, un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Entonces Dios va a hacer una gran fiesta, un gran banquete el día que Él venga y establezca su reino. Pero en realidad aquí apunta esta idea de un banquete y abundancia y plenitud. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Yo sé que te hizo recordar Apocalipsis porque de hecho Apocalipsis cita este pasaje más adelante. Y nos hace recordar justo este capítulo, una invitación a alegrarse porque Dios ha vencido a Babilonia. ¿Qué significa esto? Dios ha traído el banquete celestial, Dios ha vencido a la muerte, ha quitado el velo que cubría a las naciones, que era la muerte. Dice, alegrémonos porque Dios nos ha salvado, porque Dios reina. Así que estas bodas del Cordero apuntan a esta esperanza de que Dios un día acabará por completo con el pecado, con el mal, con la muerte. Ya comenzó en la cruz. Jesús ya ha vencido, pero tenemos este privilegio de ver esta boda futura. De hecho, podríamos decir que la cena del Señor, hay un sentido en que la cena del Señor, una comida, es precisamente un recordatorio que dijo Jesús a sus discípulos, que tomaba esa cena y no volvería a tomar del vino con los discípulos hasta el reino. Así que hasta la cena del Señor, cuando la tomamos, nos recuerda esto, que Dios ha vencido a la muerte, que ha resucitado Jesús y que un día participaremos de este banquete celestial. Así que dice ahí, gocémonos y alegrémonos, dice el verso 7 de Apocalipsis 19. Démosle gloria, han llegado las bodas del Cordero. Pero luego dice, y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Ahora, ¿qué es este lino limpio? Pues el propio texto nos lo dice. Son las acciones justas de los santos. Así que, ¿qué significa
que la novia se haya preparado. ¿Quién es esta novia? Bueno, es la iglesia. Son los creyentes que han sido rescatados por el Señor. Son su iglesia. Y dice que se ha preparado, pero que al mismo tiempo se le ha concedido que se vista de lino fino. Nuevamente, esto es un eco de otro pasaje de Isaías. Isaías, más o menos del capítulo 60 al 66, va a ser frecuentemente citado en estos últimos pasajes de Apocalipsis. Y en Isaías 61:10, nuevamente déjame leerte en una versión sencilla, es este cántico en el que dice el profeta, es como una respuesta a la gracia del Señor. Y dice: me deleito mucho en el Señor y me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Así que Dios vistiendo con justicia. Por un lado dice que la novia se ha preparado y por otro lado dice que se le ha concedido vestirse de esta justicia. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que los creyentes se ganan estas vestiduras de justicia por sus esfuerzos. Más bien, lo que quiere decir es que por el hecho de que Dios los ha rescatado, es que ellos se han preparado en respuesta a esta gracia y esta bondad que han recibido del Señor, y por lo tanto se les ha concedido ser vestidos de lino limpio y resplandeciente. Es decir, estos creyentes se han preparado, esta novia se ha preparado solo en respuesta a que el novio le ha dado tanta gracia y amor y justicia sin merecerlo. Eso es lo que está diciendo. Y una vez más, hay un contraste aquí, porque Babilonia tiene también un vestido, ¿verdad? Esta figura que aparece en el capítulo 17 y 18, una mujer prostituta, arriba montada en un dragón escarlata y joyas y vestidos. Todo eso que era un tesoro para Babilonia, todas estas riquezas que había acumulado. ¿Recuerdas que vimos la semana pasada que representaba este poder político, económico y religioso? Va a ser juzgado y va a ir a la perdición, mientras que aquellos que confiaron en el Señor y que respondieron a su gracia ahora están vestidos de lino fino, las acciones justas de los santos. Pero, ¿qué son estas acciones justas? ¿A qué se refiere con acciones justas? Creo que en los versos que vienen, el 9-10, nos aclara más qué son estas acciones justas. Nos dice el verso 9 que el ángel le dijo a Juan: escribe esto. Son bienaventurados, felices los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Pero como que Juan se confunde, no sabemos por qué, pero probablemente por ver tanta gloria y tanta revelación, de pronto como que se confunde y se postra ante el ángel. Y el propio ángel le tiene que decir: no, espera, no soy yo a quien debes adorar, yo soy un sirviente, como lo son los creyentes. Simplemente somos siervos del Señor, a Él es al que tienes que adorar. Pero mira cómo describe a los creyentes. Dice: y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Creo que a esto se refiere con las acciones justas de los santos. ¿Qué son acciones justas? Son aquellos creyentes que han sido rescatados y vestidos de la justicia de Cristo y que por lo tanto han dado testimonio del Señor, han persistido en el testimonio de Jesús a pesar de la adversidad, de la oposición, y por eso se les ha concedido que se vistan de lino fino. Han perseverado hasta el final. De hecho, la palabra testimonio es una palabra muy importante en Apocalipsis. La palabra testimonio en Apocalipsis significa permanecer fiel a Jesús a pesar de la adversidad o de la oposición. De hecho, a Jesús se le llama el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis capítulo 1, porque es Jesús quien ha dado testimonio de Dios a pesar de la adversidad, y Él se convierte en realidad en un ejemplo a seguir para aquellos que dan testimonio de Jesús. El propio Jesús
fue un testigo fiel. Así que en Apocalipsis, testimonio es soportar hasta el final, ser fiel a Jesús, dar testimonio de Jesús. Ahora, aquí el testimonio de Jesús podría significar el testimonio que recibimos de Jesús y lo transmitimos fielmente, o podría significar lo que decimos acerca de Jesús. Bueno, cualquiera de las dos es el testimonio de Jesús, ya sea lo que Jesús ha revelado de sí mismo, o ya sea lo que tengamos que decir de Jesús. Este es el testimonio. Y se nos dice que este testimonio es el espíritu de la profecía. Testificar es dar testimonio público. ¿Por qué se dice que es el espíritu de la profecía? Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Creo que esto es lo que está tratando de comunicar estos versos. Tanto los ángeles como las personas son solo mensajeros. ¿Estás de acuerdo? Son instrumentos del Señor. Son solo eso, instrumentos del Señor. Representantes del Señor, comunican el mensaje del Señor. Así que hay un sentido en el que dar testimonio podríamos llamarle un acto de profecía o un acto profético. Porque tengo que recordar que en el contexto bíblico, profetizar no es adivinar el futuro. Como comúnmente en nuestra cultura pensamos acerca de la profecía, ¿verdad? Adivinar el futuro. Pero en realidad, los profetas en el Antiguo Testamento, si bien muchas veces tenían visiones acerca de lo que Dios haría en el futuro, en realidad la función principal de los profetas no era hablar acerca del futuro, sino de hecho era representar al Señor y comunicar el mensaje del Señor. Así que podríamos decir que todo cristiano es un profeta, en el sentido de que todo cristiano da testimonio como un embajador del Señor, habla del Señor como un representante de Él. Así que en ese sentido todos somos llamados a profetizar, si quieres verlo de esa manera. Cada vez que se abre la Biblia en el púlpito, alguien está profetizando, está hablando de parte del Señor, está representando al Señor. Y podríamos decir que de hecho la misión de la iglesia en el mundo es una misión profética. La iglesia da testimonio al mundo de quién es Jesús. Es en ese sentido que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De hecho, Apocalipsis es un libro que da testimonio acerca de Jesús. Ahora, algunos comentaristas creen que se nos deja ver a Juan confundido adorando a este ángel, porque va a volver a suceder más adelante. Muchos creen que Juan decidió poner esto en Apocalipsis porque en Asia Menor había un culto hacia los ángeles y algunos cristianos habían caído en apartarse de la doctrina y adorar ángeles, y probablemente algunos creen que Juan quiso dar un testimonio de el único que merece adoración, el único que es digno de adoración es Dios. No podemos ni debemos adorar a nadie más. ¿Sí? Puede ser, podría ser una posibilidad. Pero quisiera yo meditar en algo aquí. Para los creyentes, el mundo es un lugar de preparación. ¿Te diste cuenta que dice ahí que la esposa se preparó, la novia se preparó? El mundo es un lugar de preparación para los creyentes. Y en Apocalipsis capítulo 3, las vestiduras blancas están relacionadas con el sufrimiento. La Odisea es una iglesia que ha perdido su capacidad de dar testimonio. No da testimonio del Señor. Y Jesús se presenta precisamente como aquel que es el testigo y invita, exhorta, anima a la iglesia de la Odisea, una iglesia, podríamos decir, mundana, la confronta a una iglesia que ha puesto su esperanza en las riquezas del mundo, la confronta y le dice: tú crees que eres rica, pero en realidad eres pobre. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado y que para que no andes desnudo y avergonzado porque crees que estás vestido, más bien que seas vestido por mí.
que seas vestido con vestiduras blancas. Entonces creo que hay un sentido en que la preparación se refiere precisamente al refinamiento que Dios permite en la vida de los creyentes, que Dios permite que los cristianos pasemos por diferentes aflicciones como una manera de poder formarse el carácter de Cristo en nosotros. Así que considera como muchas cosas que podríamos ver como un estorbo en nuestras vidas, deberíamos verlas como oportunidades, paradójicamente, para que Dios obre en nosotros, y cómo el sufrimiento y las dificultades en realidad Dios las usa para prepararnos para cuando estemos con Él. Es como una especie de refinamiento. Dios nos está refinando. Entonces, consideremos eso, pero más adelante hablamos de esto. Ahora el verso número 11, después de esta introducción en la adoración celestial, en Apocalipsis, siempre que se va a revelar un juicio, hay una antesala en el cielo donde hay adoración, y eso ha pasado en el capítulo 4 y 5, ha sucedido en otros capítulos y no es diferente ahora en el capítulo 19, donde hay adoración en el cielo y se revela verdaderamente el carácter de la iglesia como la esposa del Cordero. Ahora, el verso 11 al final, se describe esta última batalla. Dice el verso número 11: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a las bestias y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que en esta última batalla se ve a Jesús montado en un caballo blanco y su ejército que viene con él, pero también se ve en la tierra el ejército de todas las naciones rebeldes. ¿Recuerdas que lo vimos la semana pasada? Y se ve a la bestia y al falso profeta, van a hacer guerra contra Jesús y los santos, pero son vencidos inmediatamente. Entonces, hay algo aquí importante. Jesús va a mostrar que Él es el verdadero Rey, va a mostrar su soberanía y va a mostrar su fidelidad. ¿Cómo lo hará? Cumpliendo la promesa de vencer definitivamente el mal y la rebelión y el pecado, y estableciendo un reino de justicia. Hay muchas cosas que se describen acerca de esta escena que son muy interesantes y que vale la pena que las mencionemos. Lo primero que se describe es un caballo blanco. ¿Viste eso? Es un caballo blanco. Ahora, a lo largo de Apocalipsis, el color blanco regularmente representa pureza o santidad. Pero también vemos que los santos que son mártires o los santos o los creyentes en otros pasajes son vindicados por el Señor
al recibir vestiduras blancas. Entonces, hay un sentido en el que el color blanco en Apocalipsis describe justicia y vindicación. Y creo que eso es muy importante para entender este capítulo, muy importante. Porque leímos algunas cosas muy fuertes, ¿verdad? Una espada que sale de la boca del Señor y los ejércitos de las naciones vencidos. Son imágenes fuertes. Pero la palabra vindicación quizás sea una palabra muy importante en este capítulo. De hecho, en el capítulo 20 va a aparecer un trono de juicio, que es llamado el gran trono, el trono blanco del juicio, ¿verdad? Así que este trono blanco se sienta aquel que es santo, que es puro, pero que también es justo. Y eso es precisamente lo que significa vindicar. La palabra justicia o la palabra vindicar es muy común en el Antiguo Testamento. Viene de una palabra hebrea que es mishpat y que significa corregir la injusticia. Es enmendar todas las cosas. Es corregir la injusticia para establecer la justicia que es verdadera. Eso es lo que hará Jesús. De hecho, en Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. Déjame leértelo en una versión sencilla. Déjame leértelo. Dice ahí: en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepiente de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Notaste esto que dice Hechos? Dios designó un día para juzgar al mundo, dice ahí, con justicia, y lo hará a través de Jesús. Esto es muy importante. Esta escena es todo acerca de la justicia de Dios. Dios corrigiendo, enmendando, transformando. Es Dios juzgando el pecado para establecer la justicia que es definitiva y verdadera. Por eso Apocalipsis no es, el propósito final de Dios no es destrucción, sino el establecimiento de la justicia. Ese es el propósito final de Dios. Claro, vemos destrucción, vemos que hay juicios contra el pecado, pero el resultado final será cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. De hecho, déjame brincarme a Apocalipsis 21. Vamos a un pequeño spoiler. Apocalipsis 21, verso 1 al 5. Por favor, vamos a leerlo juntos. Mira lo que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, esta idea de una boda y la iglesia como una novia se extiende más adelante a toda la creación, donde el cielo y la tierra se unirán. Dice ahí: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que me decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es vindicación, mira. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es decir, no hay maldición. No hay más rebelión, no hay más pecado, no hay más enfermedad, no hay más injusticia, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago, mira, nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué interesante, porque en Apocalipsis 19, en lo que leímos, ¿cómo se llama el que está montando el caballo blanco? Es fiel y verdadero. Eso es vindicación, que Dios va a juzgar el pecado y la rebelión para establecer cielos nuevos y tierra
nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. También nos dice en el verso 12 que sus ojos son como llama de fuego. Y la idea continúa elaborando la idea de juicio, de justicia, de Dios como un juez justo. Esta idea de ojos de llama de fuego proviene de Daniel capítulo 10, también aparece más atrás en Apocalipsis, y describe el hecho de que Dios escudriña el corazón. Es el juez perfecto, porque Él puede discernir las intenciones de los corazones. Él puede mirar hasta dentro. Describe su capacidad de juicio y poder, que nada está oculto a su mirada, todo está desnudo delante de sus ojos. Él es un juez verdaderamente justo, es imparcial, es justo y bueno. También nos dice en el verso número 12 que había muchas diademas en su cabeza. Y esto es muy interesante porque en los capítulos anteriores, donde sale el anticristo y la bestia y el falso profeta, tienen coronas en su cabeza. Pero es una parodia de poder. Están clamando tener autoridad y poder, pero es una mentira, es una parodia. Jesús es quien verdaderamente tiene muchas diademas en su cabeza. La idea es, este es quien es el verdadero rey. Este es el que es el Señor. Por eso, más adelante, como le dice el verso 16 a Jesús, ¿cuál es el nombre que está en su vestidura y en su muslo? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único y verdadero Rey. Él es al único al que le pertenece toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el verdadero Rey. También nos dice Apocalipsis 19, aparece esta imagen de un vestido enrojecido o manchado de rojo o teñido de rojo. ¿Y de dónde proviene esta imagen de un vestido teñido de sangre y su nombre, el Verbo de Dios? En Isaías 63, si me puedes acompañar un momento, estamos por terminar, pero acompáñame un momentito, ahí a Isaías 63, proviene esta imagen de un guerrero, Dios como un guerrero juzgando el mal. Dice ahí Isaías 63. Dice el verso número 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, vestido con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Eso es importante. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? El lagar es el lugar donde se pisaban las uvas y pues regularmente se manchaba, se teñía la ropa del color, ¿verdad? De las uvas. Dice, ¿por qué está rojo tu vestido? La respuesta, he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo y los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces la imagen es la de Dios como un guerrero que pisa a las naciones como si fueran uvas en un lagar y sus vestidos se han vestido de sangre de estas naciones. Pero lo importante que quiero señalar de Isaías 63 es cómo se describe la marcha de este guerrero en el verso número 1, como una acción de justicia grande para salvar, ¿verdad? Ok, volviendo a Apocalipsis 19. Esto es lo curioso, que Jesús aparece para esta batalla, pero sus ropas están teñidas de sangre previas a la batalla. ¿Notaste eso? No ha comenzado ni siquiera la batalla, pero su ropa ya está teñida de rojo. De hecho, no hay ninguna batalla. Se reúnen las naciones para la batalla, pero en realidad no hay batalla. Jesús termina decisivamente todo con la espada que sale de su boca. ¿Notaste eso? Es muy interesante. Entonces muchos comentaristas señalan, dice el pastor Iber Cruz, que en realidad
lo más probable es que es su sangre, es la sangre del jinete, es la sangre de Jesús y por eso su vestido es rojo. Y por lo tanto la espada que sale de su boca, que aparece más adelante en el verso número 15, esta espada que sale de su boca es un símbolo no solo de su derecho a reinar, sino de su autoridad para llamar a cuentas a las naciones y traer retribución. En realidad no hay batalla, no hay manera de hacerle guerra al Señor. El Señor termina la batalla en un instante con la espada de su boca, que es la palabra de Dios. De hecho, ¿cómo se le llama a este jinete? El verbo de Dios, es la palabra de Dios, es el único que tiene la autoridad para ejecutar la palabra de Dios y ejecutar el juicio de Dios, porque Él mismo es el juez. Entonces, una imagen muy fuerte de las naciones reuniéndose para hacer guerra contra Dios y son vencidas. Pero el Señor es quien tiene derecho a reinar, tiene derecho a traer un juicio. No solamente porque es Dios y es el juez verdadero, sino porque fue a través de su sacrificio que ha vencido al pecado y a la muerte. Y solamente ha regresado para dar el veredicto. Esta es la imagen aquí. No hace una batalla porque la batalla ya está ganada. Él solo trae un veredicto y trae retribución sobre las naciones que se han reunido en rebelión contra Él. De hecho, esta idea de la espada proviene de otro pasaje en Isaías, precisamente donde se habla de cómo Dios hará justicia. Te voy a leer ese pasaje. Dice ahí, en Isaías 11, verso 4, te lo voy a leer en una versión sencilla. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, esta vara de hierro con la que rige a las naciones y esta espada que sale de su boca es su derecho a reinar y su capacidad y autoridad para gobernar el mundo. Una vez más, ¿qué resaltan todas estas imágenes de Isaías? Él juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Vindicación. Dios va a establecer un reino de justicia. Al final se reúnen estas naciones con el falso profeta y dice que van a recibir este juicio del Señor por la espada de su boca. Al final la imagen es de aves que Dios convoca para otra cena. Hay dos cenas aquí, una cena, las bodas del Cordero, pero está esta otra cena en donde Dios invita a estas aves carroñeras a alimentarse de todos los cadáveres que quedarán en la batalla. Entonces es una imagen muy fuerte. Hay otras imágenes en Apocalipsis, hay otra descripción de esta batalla donde dice que será tal la sangre que se va a derramar que va a llegar hasta los cuellos de los caballos. Evidentemente todo esto es simbólico, no puede haber tanta sangre derramada, pero la imagen es que Jesús es un juez que va a traer justicia definitiva sobre todos y retribución. De hecho se menciona que este falso profeta y esta bestia van a terminar en un lugar. ¿Notaste eso? En el verso 20 se nos dice que terminarán lanzados dentro del lago de fuego que arde con azufre. Es una vez más una imagen de retribución. Es muy probable que esta imagen de fuego y un lago de fuego proviene de las palabras del Señor Jesús sobre el infierno, sobre Gehenna. Verás, Gehenna es una transliteración de otra palabra que viene del hebreo, el valle de Ben Gijón o Ben Gijón. En la antigüedad, en la época de reyes, hubo un rey muy perverso, Manasés, que trajo gran corrupción sobre Judá. Introdujo cultos paganos como la adoración a Moloc, que incluía el quemar a los niños, sacrificar a los niños. Y fue tal el desagrado del Señor que dijo que un día traería retribución sobre
Manasés y sobre este reinado de terror en el que incluso sacrificaba niños. Y lo que dijo es: un día todos tus seguidores van a ser quemados en el valle de Ben Gijón, en el hijo de Gijón. Y por eso la imagen de un valle encendido en fuego que trae retribución, eso es lo que implica el valle de Ben Gijón. Bueno, en la época de Jesús había un basurero en el que se quemaba la basura constantemente, y usó esa imagen, la imagen del valle de Ben Gijón o de Gehenna, para hablar del juicio que vendría después. Entonces, ¿qué significa esto? Retribución. Que Dios traerá retribución sobre la bestia, su sistema y aquellos que siguieron a la bestia y adoraron a la bestia. Una vez más, todo el capítulo 19 habla de la justicia del Señor, de su vindicación. Sé que es muy fuerte en nuestra cultura hablar de estas cosas, pero solo quiero recordarte algo. Un día me tocó hablar con un grupo de personas acerca del infierno, ¿no? Un tema muy fuerte, y algo que me ayudó mucho a hacerles ver este tema desde una perspectiva bíblica. Yo les decía: cada vez que lees las noticias, cada vez que lees tal persona fue asaltada en tal lado y tal persona murió de esta manera tan sangrienta y tal lugar sucedió todo esto, les decía: ¿qué sientes? Impotencia, ¿verdad? Indignación. Y ellos me decían: sí. Ok, eso es. El infierno habla de cómo un día Dios traerá su justa indignación. Va a traer retribución sobre el pecado y la rebelión. Esta sensación que tenemos cada vez que vemos este mundo roto y caído: alguien debería hacer algo, alguien debería detener todo esto. Sí, eso es capítulo 19. Un día Jesús volverá y traerá retribución y juicio. Recuerda, este es su mundo, y que está lleno de injusticia y pecado y rebelión precisamente por la rebelión. Dios un día traerá justicia. Pero quiero recordarte, el Jesús que aparece en el capítulo 19 trayendo justicia es aquel que sus vestidos están manchados con su sangre, porque Él ya recibió el justo castigo por nuestros pecados en la cruz. Déjame terminar el día de hoy animándote a lo siguiente. Si pudiera terminar con una aplicación, sería la siguiente: preparación. Preparación. Creo que este capítulo nos invita a estar preparados. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo Babilonia, el mundo, un día será juzgado. Será juzgado precisamente por el Cordero que fue inmolado y murió por nuestros pecados, y un día regresará como el único Rey verdadero. Él quitará el mal de forma permanente y restaurará todas las cosas. Precisamente esta es la promesa que tiene que motivarnos a prepararnos. Bienaventurados los que están invitados, los que son llamados a las bodas del Cordero. Preparémonos. ¿Cómo nos podemos preparar? Déjame mencionar 3 cosas muy sencillas que creo que significa prepararnos para el día que vuelva Jesús. Número 1, reteniendo el testimonio de Jesús. ¿Qué significa dar testimonio de Jesús? Significa el hecho de que hemos reconocido de que Jesús es el verdadero Rey que murió por nuestros pecados y ha resucitado. Y por lo tanto, somos llamados a decirle a todo el mundo que Jesús vive, que Jesús es el Rey, que Jesús les ama, que Jesús es el Rey que murió por los pecados y ha resucitado y un día volverá. Esta es una manera en la que nos preparamos, como dice este pasaje, que la novia se preparó y recibió este vestido, estas acciones justas de los santos. Demos testimonio del Señor, demos testimonio constantemente. Es una manera de prepararnos para su regreso. Hemos sido llamados, tú y yo, a dar testimonio. Número 2, conociendo al novio. El matrimonio se convierte en una bella analogía de la relación de Cristo con la iglesia. E incluso Apocalipsis termina con una unión entre el cielo y la tierra. ¿Sabes? Hemos sido llamados a conocer a Jesús.
Hemos sido llamados por su gracia a conocerle. Un día estaremos en las bodas del Cordero. El día de hoy conoce al novio, conócelo mejor, conócelo cada día. Disfruta de conocer al novio. ¿Cómo puedo conocerle? Por medio de su palabra, por medio de congregarnos. Ahora lo hacemos en línea, pero congrégate en línea. Lo hacemos por medio de orar. Lo hacemos por medio de adorar diariamente al Señor. Conoce al novio. Porque si el día de hoy la adoración, el estar en su palabra me es algo tedioso, me es algo que no quiero hacer, es algo que haremos por la eternidad. Es algo que debe comenzar el día de hoy. Conoce a Jesús. Y número 3, acciones de justicia. Acciones de justicia. ¿Qué significa que los creyentes se visten de lino fino? Que son las acciones justas de los santos. Toda justicia verdadera proviene únicamente de Dios. Hemos sido justificados y eso quiere decir que Dios nos ha puesto en una relación correcta con Él por medio de la fe. Estábamos muertos y perdidos, pero Dios nos ha justificado, nos ha reconciliado con Él. Pero esa justicia, déjame ponerlo así, no es estática, sino dinámica en nuestras vidas y produce una transformación en nosotros y nos conduce a una vida de amor, obediencia y de amor al prójimo. Es decir, no solo nos pone en una relación correcta con Dios, nos pone en una relación correcta con los demás. Déjame ponerlo de esta manera. Ya que Dios establecerá un reino de justicia y paz universal, vivamos el día de hoy como lo que ya es una realidad futura. El día de hoy vive una vida de justicia, vive una vida de amor al prójimo, una vida de amor y generosidad y servicio desinteresado por los demás. Porque sabemos que Dios traerá su reino. Comencemos hoy. Amemos a nuestro prójimo, sirvamos a los demás. Recuerda, no para ganarnos ropas de justicia, sino precisamente porque se nos ha concedido por gracia vestirnos de justicia. Creo que estas son las invitaciones que nos hace este pasaje. Preparémonos, alejémonos cada día más del pecado, conozcamos más a Jesús, vivamos una vida de amor y obediencia cada día, de demostrar de manera generosa el amor de Cristo hacia los demás y demos testimonio de Él sin parar, que Él es el Rey que viene pronto y que Él va a traer la justicia que es verdadera. Y aferrémonos a Él. ¿Te parece si oramos por esto? Gracias, Señor, por ser tan bueno y gracias por este capítulo en el que nos invita, Señor, a recordar que hemos sido llamados bienaventurados porque hemos sido invitados a estas bodas, Señor, a este banquete celestial. Pero gracias porque hoy ya tenemos una probadita de ese banquete, Señor, porque tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu. Y por lo tanto, Señor, ya que se nos ha llamado a estas bodas, ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese día, al conocerte cada día más, al vivir una vida de justicia, Señor, una vida de rectitud, simplemente en respuesta a tu gracia y a tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de dar testimonio de ti. Te pido todo esto, por favor, Señor. Amén.